Criminales, víctimas y verdugos. Es el último libro de José Catalán Deus, la crónica negra de la España del franquismo. ¿Se puede conocer un periodo histórico a través de los crímenes que lo conmocionaron? Hay una historia oficial formada de fechas solemnes, nombres destacados, grandes decisiones políticas y trascendentales cambios económicos. Pero también hay una intrahistoria que palpita en la trastienda social, en la forma en cómo se gestionan la ley y el orden, en la biografía de los individuos que deciden o se ven abocados a la criminalidad, en la vida de sus víctimas, en la manera en que el poder protege a estos y persigue y castiga a aquellos, y en el modo en que la sociedad percibe y juzga a unos y otros más allá o más acá de los tribunales. La criminalidad, en una época determinada, parece el espejo invertido de la sociedad de ese tiempo. Y por eso, en Periodista Digital, José Catalán Deus nos viene a presentar y a contarnos estas y otras historias de criminales, víctimas y verdugos. José Catalán Deus, autor de Criminales, Víctimas y Verdugos, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poquito de la crónica negra durante los años del franquismo, que es de lo que trata su libro. Y dice que el franquismo no tardó en comprender que había que dejar en la sociedad abierta una válvula para la maledicencia y la rumorología popular. Y que es ahí donde entra el semanario El Caso, que apareció en el año 1952 y que marca la crónica negra del franquismo durante 35 años, ¿no? ¿Por qué tuvo tanto éxito? El semanario. Bueno, pues en primer lugar, nadie hacía ese tipo de semanarios en España, fue único. En segundo lugar, frente a la aburridísima crónica oficial en que consistían todas las publicaciones, pues parecía que llegaba algún soplo de aire de la calle, ¿no? En tercer lugar, porque hablaba de cosas que hasta entonces no se podían tocar prácticamente, ¿no? Estaba muy censurada la información. Sí, la cantidad de crímenes estaba cronometrada, ¿no? Dentro del régimen, ¿no? Sí, es decir, creo que era uno por semana lo que permitían, y violaciones ninguna, no se puede, ni siquiera se permitía. Y precisamente eso, ¿por qué otros intentos de competir con El Caso, como Sucesos o El Farol, no pudieron consolidarse? ¿Por qué? Pues ya había cambiado la época, ¿no? Porque el franquismo fue muy largo y hubo muy distintas épocas, ¿no? El Caso coge los años 50, en los que bueno, la competencia de otros medios es muy pequeña, ¿no? Pero cuando se quieren crear otros en los 60 y 70 ya existe la televisión, ¿no? Por ejemplo. Y ya existen muchos los semanarios gráficos, los semanarios de actualidad general, y además está apareciendo la prensa del corazón. Entonces digamos que hay ya menos sitio para el Suceso, ¿no? Llama menos la atención, son sociedades ya que miran más a la televisión, ¿no? Y quizás es por eso que después ya del Caso, bueno, cierra en 1987, y de aquí, de ese año hasta ahora, prácticamente la prensa de Sucesos casi ha desaparecido, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad el Suceso era un suceso con mayúsculas. En tiempos de Franco había pocos sucesos, había mucho orden y poco desorden. Es decir, el país estaba muy controlado, no solo política, sino socialmente, y eso tenía aspectos muy malos, pero a lo mejor de rebote tenía algunos aspectos buenos. Es decir, había pocos sucesos. Pero el suceso se ha trivializado. Es decir, la cantidad de sucesos espantosos que vemos ahora mismo en una semana es mayor que lo que se podía contabilizar entonces en un año, y además son muchísimos más. Cuando ves estos sucesos, algunos de ellos llama la atención cómo conmocionaron al país, porque son cosas que vemos y oímos todos los días, ¿no? El suceso se ha trivializado. Ahora, para que un suceso capte al público, ya vemos que tiene que tener unas características muy especiales, ¿no? Sí, aparte, para que nuestros lectores tengan una idea, por ejemplo, con los crímenes del señorito juerguista, ¿no? Los crímenes del Jarabo de Pérez Morris, el Caso vendió 450.000 ejemplares, si mal no recuerdo. Para llegar a 1.000.000 hubo que esperar hasta 1976 para la portada de Interview con el desnudo de Marisol, ¿no?
En esa época sí se puede decir que el crimen y sexo era una atracción irresistible, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo trabajé además en Interview y conozco muy bien el fenómeno, ¿no? Y siempre su fundador y alma mater decía que había cuatro patas, ¿no? Que la revista tenía cuatro patas y una era la política, otra era el sexo y otra era los sucesos y otra eran las grandes firmas, ¿no? Entonces sí que coexistieron durante un tiempo, pero bueno, ya vemos, por ejemplo, es decir, las fotos de desnudos ocupaban la portada y los sucesos iban dentro, ¿no? El suceso, si se ve la colección de Interview, va perdiendo sitio en la revista, dejando sitio a los escándalos sociales y políticos y a los conflictos de este tipo, ¿no? En otras sociedades, por ejemplo, como la inglesa, donde todavía el tabloide amarillista tiene mucha llegada, mucha influencia, ¿qué el suceso todavía pervive? Sí, sí, sí. Sobrevive, sí. mejor Sí, dicho. sí, sí, sí. Cada vez que hay, bueno, por ejemplo, figúrate lo que ocurrió con los McCain y su niña perdida y nunca hallada en Portugal, ¿no? En el Algarve, ¿no? Sí, sí. Y encima, aparte son sucesos de exportación, porque Sí, sí, bueno, al claro, final terminan contagiando. claro, Aquí nos hablaba de otra cosa durante claro, una las época, ¿no? industrias mediáticas más poderosas, que son las anglo, pues imponen sus propios sucesos. Y vemos que cosas que en España no deberían importarnos nada, pues tienen una repercusión mediática enorme en la televisión y a lo mejor sucesos propios que hablan mucho de nuestra sociedad, que reflejan nuestros problemas, pues muchas veces no lo tienen, ¿no? Vamos al libro 1949, Asesinato de Carmen Broto. ¿Fue un crimen por encargo? ¿Había gente del poder que quiso Sí, tapar bueno, lo o sea, ocurrido? nunca se sabrá, porque los, se instruían muy mal los procesos, ¿no? Entonces, la verdad que la acumulación de pruebas, la legalidad de los procesos judiciales era muy relativa, ¿no? Entonces, hay huecos y lagunas para pensar cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa que una vez que empiezas a darle vuelta y ver todas las hipótesis, yo al final me suelo quedando con la primera y la oficial, porque las otras tienen menos pruebas todavía, ¿no? La primera y oficial es que un amigo suyo de correrías nocturnas, tentado por las muchas joyas que tenía, regaladas por los grandes magnates amantes, con los que tenía relaciones, pues planeó su crimen de una manera mala y chapucera y la mataron por eso, ¿no? Se ha hablado que fue una venganza de las resistentes antifranquistas contra ella porque había denunciado cosas. Se ha hablado de que fue un quitarla de en medio de personas muy importantes que creían que sabía mucho sobre ellos y que ella les podía chantajear. Se ha hablado de todo, pero realmente cuando de verdad examinas todas las hipótesis, al final no aparece ninguna. Se han escrito hasta libros y se han hecho hasta películas manejando estas hipótesis. Sí, el mismo asesino ha dicho en una entrevista hace unos años que tuvo suerte. Al no hablar, ¿no? Exactamente. Solamente pasó, creo, 10 años, ¿no? Solamente en prisión, ¿no? Esto se llama, estos son los pactos que son normales en el sistema de la judicatura anglosajona e incluso también en España. Es decir, tú puedes pactar si reconoces un crimen y tal, puedes pactar unas condenas menor y un menor tratamiento, que si vas a por tu inocencia y te demuestran que sí, y entonces la condena es peor, ¿no? Él, yo creo que llegó a un acuerdo de callarse, no moverlo, y eso le permitió pues salir muy bien del asunto, porque estuvo solo 10 años en la cárcel, ¿no? Influyó también la sociedad machista de la época, en este caso, para que sea un asesinato Hombre, que le haya salido tan casi gratis siempre es menos crimen matar a una prostituta que a una marquesa, ¿no? Y en aquella época... ¿Eso siempre? ¿Incluso ahora? Bueno, ahora ya no sé, los valores se están revertiendo, ¿no? No sé yo si tendría más simpatía popular el asesino de una marquesa, ¿no? Sí, ahora ha cambiado, pero entonces desde luego era así, ¿no? Bueno, no era tan grave lo que se podía pensar que no era tan grave y que a lo mejor merecía perdón, ¿no?
Fue un perdón muy especial, desde luego, porque fue un indulto especial de los que firmaba el caudillo, ¿no? Hablemos de Pilar Prades, la envenenadora de Valencia. Sí. Dice que, bueno, murió en el garrote viril. Ya ahora ya hablaremos de los verdugos, que son otros de los personajes que usted introduce en esta apasionante crónica negra del franquismo. Una vuelta de manivela fue suficiente para romper el cuello a aquella desgraciada muchacha que acababa de cumplir 31 años y que fue arrojada al otro mundo a la fuerza. Se fue sin saber leer, sin conocer el amor y sin haber gozado de un segundo de felicidad. Me ha llamado la atención que en algunos pases de su libro habla con más compasión de los asesinos que de las víctimas. Bueno, no querría yo caer en la demagogia, es lo que más odio en la vida, ¿no? Pero la verdad que son personajes, es decir, en los que... ¿Era inocente? Bueno, ¿Pilar Prades? yo creo que no. Yo creo que no, francamente. Yo creo que no. Yo creo que casi todos, por no decir todos, los criminales que retrato hicieron sus crímenes. Todos tienen grandes coartadas y después se han elaborado muchas hipótesis, pero al final yo creo que era verdad, ¿no? Era verdad, es decir, y sus razones eran unas razones de una persona infantil y no fueron razones económicas ni razones, es decir, de que sufriera acoso por sus empleadores, ¿no? Eran razones tan sencillas como simples celos casi infantiles, es decir, en el último crimen, su última señora, la señora para la que trabajaba en la casa, prácticamente la asesinó realmente por poderse poner su estola de pieles y por poder ser ella la que despachara a los clientes de la tienda de su marido y no la ayudante que barría, ¿no? Era un personaje pues analfabeto. El verdugo se negó a Verdugo, hacer su trabajo, claro, ¿no? no sabía lo que le tocaba y como... Lo tuvieron que emborrachar Sí, como para que la matase. aplicar el garrote a una mujer era extraño, normalmente no ocurría, pues cuando vio que era una mujer se hundió y no podía hacerlo, ¿no? Y el asunto duró muchísimo y la REA le pidió compasión directamente y el otro no podía y prácticamente le tuvieron que empujar y fue una cosa Debe haber sido una escena atroz, ¿no? Verdaderamente y sobre todo sobrecogedora, ¿no? Todos estos... Es que estos verdugos no eran la gente a la que se le llamaba... Eran funcionarios. Eran funcionarios. Tenía un nombre como... Pero no, digo, se les enseñaba el oficio o simplemente se les llamaba Nadie para que les lo hicieran. Yo me temo que aprendían ellos con sus primeros reos, es decir, y con los consejos que les daba el anterior, ¿no? Era un puesto de funcionario que existía en las cabeceras de juzgado españolas, que era el señor que se encargaba de aplicar las penas de muerte, ¿no? No se exigía ningún examen especial y como normalmente no había muchos candidatos, pues se le daba al que se presentaba. Los tres que yo trato en mis libros ganaron su plaza sin tenerse que enfrentar a otros candidatos, ¿no? Y los tres, ninguno sabía dónde recibes un cursillo de verdugo, ¿no? O de aplicador del garrote. Una opositora a verdugo. Claro, van aprendiendo pues con los primeros y de hecho está retratado que los primeros casos les costaron mucho. Bueno, y no olvidemos El Verdugo, la famosa película de Berlanga, ¿no? Que cuenta muy bien, ¿no? Cómo es el paso del verdugo experimentado y veterano al neófito y las cosas que le pasan, ¿no? Una película que le costó a Berlanga no hacer cine durante un tiempo, ¿no? Sí, sí, estuvo prohibida la película hace años, sí. ¿Por qué la sociedad española idealiza al Lute? Bueno, porque fue una especie de bandolero, fue una especie de rebelde, también se idealizó a los bandoleros del siglo XIX y de alguna manera pues estamos idealizando también a los restos, a los maquis y a los restos de la guerrilla antifranquista que quedaron sueltos en España hasta toda una década, ¿no?
Pero en el caso del Lute, también hay asesinatos. Es verdad que él no trabajaba solo, iba con otros, no, se echan la culpa entre ellos, pero sí, entre sus escaramuzas, sus atracos y demás, murieron vigilantes, hasta llegó a morir una niña de 7 años por una bala perdida, no porque ellos lo hayan, no, pero bueno, porque ellos portaban armas y porque atracaban y porque la policía los perseguían, pues una niña de 7 años ha bueno, la muerto. niña creo que murió en otro de los juicios de Kinkis, no fue en el caso del Lute, me parece recordar. No sé si tú te vas a acordar mejor de mi libro que yo, pero creo. En todo caso, da igual, es decir, el Lute y dos cómplices, montados los tres en una motocicleta, atracan una joyería, pero vamos, de la manera más pobre, es Sí. decir, rompen el cristal, pues, se llevan las joyas y cuando se van a ir, pues aparece el vigilante de la tienda, que es un guardia civil retirado, un hombre sale por allí y uno de los tres se vuelve, le pega un tiro y lo mata, ¿no? Eso fue una condena a muerte, estaba condenado a muerte, luego fueron indultados, a los tres. Entonces, la fama el mito del Lute empieza cuando se fuga de la cárcel. Las fugas, ¿no? Que son siempre tan peliculeras y tan cinematográficas y tanto nos gustan, ¿no? Entonces ten en cuenta que se fuga, que vive meses escondiéndose por los campos, que tiene una gran capacidad de supervivencia, que le detienen, que se vuelve a fugar. Es decir, y además que se empieza a convertir, pues eso, en un símbolo de una marginación un poco justificable. Es decir, los kinkis eran una minoría social muy curiosa, parecida a los gitanos, pero incluso mucho menos conocida y cuya integración fue más difícil incluso, que perdieron su modus vivendi, que era ir por los pueblos vendiendo quincalla, vendiendo cacharros, arreglando cacharros, y que se encontraron con que el mundo había cambiado, el mundo rural se vaciaba, el mundo urbano se llenaba, los suburbios crecían en las ciudades y se encontraron sin sitio donde ir. Ahí es donde empieza a tener cierta empatía con Sí, la se sociedad de convierte la en un época, ¿no? símbolo del Símbolo de... débil frente al fuerte, de la persona perseguida por la gran maquinaria del Estado y la Guardia Civil que consigue burlarles, y entonces el caso colabora muchísimo a su mitificación. Entonces ya hay potentes periódicos que tienen potentes secciones de sucesos, ¿no? Como El Pueblo, que ya venden muchos ejemplares que también contribuyen, y su historia es muy larga, y además luego pues intenta una rehabilitación en la cárcel y publica un libro, y en fin, entonces se convierte, es uno de los grandes mitos de aquellos años. Y vamos quizás al gran caso lo que fue la crónica del franquismo. Quizás el caso más importante es el del arropillero, ¿verdad? Quizás el mayor serial killer español. ¿Por qué? Cuéntanos un poco quién era el arropiero y por qué sus asesinatos fueron tan importantes para, de alguna forma, dejar en evidencia también al sistema judicial, penal y policial del franquismo. Sí, bueno, el arropiero equivale en el terreno individual a lo que fueron los kinkis como grupo social. La inadaptación al ritmo rapidísimo de desarrollo que tiene la España franquista en los años 60, ¿no? Es decir, se están creando unas clases medias nuevas a una velocidad enorme. Es decir, irrumpe la televisión, irrumpe el coche, es decir, la gente empieza a tener pues, el 600 en los modelos pequeños. Es decir, hay toda una clase media y toda una fachada triunfalista, y por debajo hay sectores y personas que se están quedando atrás. El arropiero es hijo de un vendedor de arrope, de un vendedor ambulante que vende dulces fabricados artesanalmente por él, ¿no? Que pierde a su madre a los 8 años, que le crían de mala manera unos familiares, que nunca va a la escuela, que tiene un desarrollo, un contacto con la sexualidad muy temprano y muy enfermizo, que empieza probablemente a tener relaciones con hombres y con mujeres, con dinero y sin dinero, es decir, de una manera, en fin, cuando todavía es un adolescente, y entonces es una persona que no distingue. Pero no es responsable porque infancia duras,
Las han Claro, tenido no, miles de no, por personas. supuesto. Eh, Y usted lo dice en su libro, el arropiero cuando asesinaba había es- voluntad de sí, asesinar en muchos casos, ¿no? es decir, lo que quiero decir es que carece de una educación, el sistema no le consigue educar ni por medio de la familia, de una familia, ni por medio de un colegio, ni por medio de nada, una escuela, ni por medio de nada. Su única educación es la legión. Y en la legión aprende a hacer unas llaves que son con las que unos golpes de La karate, tragantá, sí, la tragantá. unos golpes de lo que llamaríamos karate ahora, que es con los que mata a alguna de sus víctimas. O sea, es una persona que no tiene ninguna base, que no distingue el bien del mal, que además vaga por el país, vaga, es decir, por el país, es un pobre vagabundo, ¿eh? Y que en un momento dado, pues, mata a una persona y empieza a ver que en realidad no tiene mucha importancia. Entonces, Sí, de hecho llama la atención la frialdad a veces el acto, por ejemplo, él tenía relaciones, cuenta en su libro, relaciones homosexuales y su pareja en ese momento le dice, estaban como en un acantilado, un sí, monte, no me acuerdo lo que era, estaban ahí al borde de un precipicio y su pareja le dice, bueno, yo moriría en este momento, ¿no? En medio del éxtasis y el otro le dice, bueno, pues muere y lo empuja. Lo empuja al abismo. sí, es decir, no distinguía muy bien, o sea, no era tan grave para él lo que hacía. Y además, conforme iba haciendo uno y otro y nunca le cogían porque él cambiaba de domicilio y tal, entonces pues no existía, la policía no tenía los medios para controlar la población que tiene ahora, pues bueno, él veía que no pasaba nada y cuando se enfadaba con alguien se lo cargaba, ¿no? ¿Cuántas Eh, muertes bueno, es que realmente? todo en él es un misterio, ¿no? Porque en primer lugar no se saben porque él llegó a confesar 70, se analizaron más o menos 50, pero en realidad las que se probaron y se comprobaron y costó años, un par de años, estuvo un equipo especial de la policía con él viajando por los lugares del crimen, pues han sido los que se cuentan 7, 8 me parece que son, ¿no? Es decir, en sí enseguida se consideró que era un caso tan abrumador o tan extraño que no se le podía ni juzgar. Y nunca se le llegó a juzgar, por tanto nunca se estableció finalmente la veracidad de sus asesinatos y siempre nos quedaremos con la incógnita. Los Pero me también se decía que era un gran fingidor. Claro, le reconocieron los mejores especialistas psiquiátricos españoles y algunos extranjeros. Se elaboró con él la teoría de que tenía un gen, el gen asesino, el gen equivocado, que tenía unas propensiones especiales al crimen y que por tanto no era responsable de sus actos. Pero cabe la duda, efectivamente, y es lo que yo planteo un poco en el libro, que en realidad fuera un gran fingidor y que viendo lo que ocurría en su tiempo con los criminales, que era muy fácil que te llevaran al garrote, urdió todo una apariencia de enfermo mental sin darse cuenta que con eso probablemente se estaba aún perjudicando, porque enseguida cambió el régimen, enseguida terminó la pena de muerte y aunque hubiera sido condenado por todos sus crímenes no hubiera estado más tiempo que el que luego estuvo como enfermo mental en los psiquiátricos penitenciarios. O sea, para salvar la vida se condenó un poco a estar en el psiquiátrico de por vida, se condenó a una cadena perpetua, porque los psiquiátricos, bueno, son psiquiátricos penitenciarios, no es que sean tan duros como la cárcel, pero bueno, yo diría que casi, o al mismo nivel, ¿no? ¿Era lo más parecido a un Aníbal Lecter actual? Bueno, no era sofisticado en absoluto, no era una persona, Intelectualmente claro, dotada desarrollada, era tampoco, más claro. bien, tenía una inteligencia corta, aunque dicen los policías que lo conocieron muy bien, que era hábil, que razonaba y que tenía sus propios mecanismos. Y si se ven las dos entrevistas que se le hicieron en la cárcel, incluso en la última, que ya era muy mayor, se ve que por debajo de su gesto dócil y por debajo de su apariencia, ¿no? Hay una mente que está todavía funcionando y que está pensando qué es lo mejor que debe decir, ¿no? La periodista que le entrevistó de Televisión Española le llamaba la atención la mirada.
Le asustaba. Sí, La sí. mirada decía que era lo que más Él miedo le era daba. una ruina mental porque se estropeó muchísimo en la cárcel, porque además fumaba 4 cajetillas diarias, porque su salud estaba completamente arruinada, pero la mirada quedaba viva, ¿no? Y era muy intrigante, ¿no? En todo caso, dejó en evidencia todo el sistema Se policial de Francia, buscó, ¿no? sí, se buscó. Porque La solución que la se mayor buscó cantidad de asesinatos al final han quedado o irresueltos o bueno. en todos los casos. No, digo en el caso del arropiero, Ah, ¿no? sí, sí. Sí, porque bueno, ni si ya los que se instruyó sumario, el sumario se suspendió, es decir, De hecho, él viaja con 2 policías, ¿no? sí, Por toda España durante años, sí, de los cuales se termina siendo muy amigo, o por lo menos sí, los policías le sí, terminan sí. cogiendo simpatía, tratando de investigar sus propios Claro, le asesinatos, llevan ¿no? al lugar del crimen para reconstruir los crímenes y establecer si son verdad o no. Pero es decir, y él lo cuenta de una manera fluida y coherente y parece que son verdad, ¿no? Pero claro, son solo una minoría de todos, ¿no? Y luego, finalmente, además, es decir, es una patata caliente que ninguna autoridad judicial quiere coger. Es decir, es un juicio que lo van enterrando, lo van escondiendo, lo van prolongando, es decir, a ver si se olvida y se olvida y se olvida. Hubo varios intentos muy serios de que se juzgara, porque en realidad es una omisión legal y no es correcta, es decir, se tiene que juzgar y luego decidir si es una persona el uso de sus facultades o no, porque no se puede dejar, es sin juzgar, ¿no? Pues José Catalán Deus, un placer que haya venido aquí a Periodista Digital a hablarnos de criminales, víctimas y verdugos. Quedan otros casos, pero esos preferimos no develarlos y que sean nuestros lectores quienes se zambullan en el libro, ¿no? Sí, y además no estaría mal hacer un libro sobre la actualidad, es decir, sobre la transición, sobre la etapa postfranquista. Pues es decir, esperamos, Franco para acá. esperamos También las cosas que esperamos un pasan, segundo volumen, quién sabe. esperamos, ¿no? Muchas gracias.